¿Sabes qué es lo más aterrador que he descubierto en mis años como sacerdote y exorcista? No es el demonio, no es la oscuridad, no es la posesión. Lo más aterrador es la cantidad de personas que caminan completamente solas por esta vida, convencidas de que nadie las cuida, de que nadie las ve, de que Dios se olvidó de ellas. Y lo digo con toda la seriedad teológica que me da mi formación, eso es una mentira vieja, calculada y peligrosa. Hoy vivimos en un mundo que nos ha enseñado a confiar únicamente en lo que podemos ver: los números del banco, el diagnóstico médico, la opinión de las personas. Y si algo no aparece en una pantalla, en un papel, en una estadística, entonces no existe. Así nos han programado, pero yo he estado en habitaciones donde el ambiente cambió de forma inexplicable. He acompañado a personas en sus últimas horas de vida que con los ojos abiertos miraban hacia un rincón de la habitación y sonreían. He recibido testimonios, decenas, cientos de testimonios de personas que estuvieron a punto de morir en un accidente y algo los detuvo, algo que no pudieron explicar. Una fuerza, una mano invisible, una voz interna que les dijo: detente. ¿Coincidencia? Yo ya no creo en esas coincidencias. Hoy, en este video, vamos a hablar de algo que la Iglesia enseña desde sus primeros siglos, algo que está en las Escrituras, algo que los grandes santos describieron con precisión y que la mayoría de nosotros ignora completamente en su vida diaria. Los ángeles custodios no son un cuento para niños, no son una imagen bonita en un cuadro. Son seres reales, inteligentes, poderosos, asignados por Dios para acompañarte. Y en este momento, mientras tú estás viendo este video, el tuyo está contigo. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo reconocer su presencia en medio del caos de la vida moderna? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Las 7 señales concretas, verificables, teológicamente fundamentadas de que un ángel te está protegiendo ahora mismo. Quédate, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que entiendes tu vida. Permíteme comenzar con algo que aprendí en mis primeros años de seminario, de boca de un teólogo que ya no está entre nosotros, pero cuyas palabras nunca abandonaron mi memoria. Él me dijo: Ángel, el error más grave que puede cometer un cristiano moderno no es dudar de Dios. Es olvidar que Dios no actúa solo. Tardé años en entender completamente lo que quiso decir. Pero hoy, después de décadas de ministerio, de acompañamiento espiritual, de liturgia, de exorcismos, de oración y de estudio, lo entiendo perfectamente. Dios, en su infinita sabiduría, creó intermediarios, mensajeros, guardianes. Los llamamos ángeles, del griego ángelos, que significa precisamente eso, mensajero. Y dentro de ese vasto ejército celestial existe una categoría especial mencionada explícitamente en la Biblia que nos toca a nosotros de manera directa y personal: los ángeles custodios. El Salmo 91 lo dice con una claridad que me hace temblar cada vez que lo leo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en la piedra. No dice quizás, no dice si eres suficientemente bueno, no dice si rezas lo suficiente, dice mandará, presente, definitivo. Es una orden divina que no caduca. Pero aquí viene la primera gran verdad que quiero que te lleves de esta parte del video. Que el ángel exista no significa que siempre lo sientas. Y esto es fundamental entenderlo, porque muchos de ustedes han pasado por momentos tan oscuros, tan dolorosos, tan llenos de silencio de parte del cielo, que llegaron a pensar que estaban solos, que Dios no miraba, que incluso su ángel los había abandonado.
Eso no ocurrió. Y voy a explicarte por qué con la primera señal. Señal número 1, escapaste de algo que debería haberse destruido. Quiero que hagas ejercicio conmigo ahora mismo. Cierra los ojos un momento bueno, no los cierres si estás conduciendo, por favor, y piensa en tu vida. En los últimos 5 años, en los últimos 10, hubo un accidente que pudo haber sido fatal y no lo fue. Una enfermedad que los médicos no saben explicar por qué remitió. Una situación económica que debería haberlo destruido todo y de alguna forma, de forma inexplicable, no lo hizo. Eso no fue suerte, no fue casualidad, fue intervención. Recuerdo el caso de una mujer, la llamaré María, porque ella así me lo pidió, que vino a verme hace algunos años completamente destrozada. Había perdido su trabajo, su matrimonio estaba en crisis y hacía 6 meses había sobrevivido a un accidente de tráfico en el que el coche quedó completamente destruido. Los bomberos que llegaron a la escena dijeron que era imposible que alguien hubiera salido vivo de ese vehículo. Cuando ella me contó esto, no lo dijo con gratitud, lo dijo con rabia. Me dijo: Padre, si Dios me cuida tanto, ¿por qué sigo sufriendo? Y yo le respondí algo que hoy también te digo a ti. El ángel custodio no está prometido para que tu vida sea fácil. Está prometido para que tu alma llegue a destino. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Señal número 2, sientes una presencia cuando estás solo. Esta es quizás la señal más íntima y también la más difícil de admitir en voz alta, porque vivimos en una cultura que patologizar todo lo que no puede medirse. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han estado completamente solos en una habitación, en un hospital, en medio de la noche, y han sentido que había alguien más allí, no de forma amenazante, no de forma que les diera miedo, sino de forma reconfortante, como si alguien estuviera velando tu sueño? Los grandes místicos de la Iglesia describieron esta experiencia con una consistencia asombrosa. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, el Padre Pío, todos ellos hablaron de esa presencia silenciosa, luminosa, que no habla en palabras, pero que comunica paz. No te estoy pidiendo que busques visiones, te estoy invitando a que empieces a prestarle atención a lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Cuando en medio de tu peor noche algo te detiene de hacer una locura, cuando en tu momento de mayor desesperación sientes de repente una calma que no tiene explicación racional, cuando estás llorando solo y de pronto sientes que no estás tan solo, eso tiene nombre y su nombre es custodia angelical. Sé que quizás llegaste aquí buscando respuestas a algo concreto. Quizás estás pasando por una prueba que sientes que es demasiado grande. Quizás alguien que amas está sufriendo y no sabes cómo ayudarle. Quizás tú mismo llevas semanas, meses, sintiéndote invisible ante el cielo. No te vayas todavía, porque las próximas señales son las que más me heló la sangre cuando las estudié por primera vez y son las que más testimonios han generado entre las personas que las han escuchado. Sigue aquí, lo que viene es para ti. Señal número 3, alguien aparece en el momento exacto. La teología católica tiene un concepto que a mí me parece uno de los más hermosos de toda la tradición cristiana: la providencia ordinaria. Es la idea de que Dios actúa en el mundo no solo a través de milagros extraordinarios, sino a través de personas, de coincidencias, de encuentros aparentemente casuales que en realidad no lo son en absoluto. Los ángeles custodios trabajan con frecuencia a través de instrumentos humanos. Un extraño que te da exactamente la información que necesitabas escuchar. Una llamada telefónica de un amigo que llega justo cuando estabas a punto de hundirte. Un médico que decide hacerte una prueba adicional que no estaba en el protocolo y que detecta algo a tiempo. Yo mismo lo he vivido.
Y hay una historia en particular que guardo en mi corazón como uno de los momentos más reveladores de mi ministerio. Pero eso lo compartiré más adelante, en la segunda parte de este video. Por ahora, quiero que te quedes con esta idea. Cuando alguien aparece en tu vida en el momento exacto, con las palabras exactas, en la situación exacta, no lo llames coincidencia, llámalo por su nombre verdadero. En la parte anterior hablamos de 3 señales que muchos de ustedes ya han experimentado sin saberlo. Escapar de algo que debería haberlos destruido, sentir una presencia cuando están solos, ver cómo alguien aparece en el momento exacto, pero ahora viene lo que realmente me hará temblar al contarlo, porque las próximas señales no son suaves, no son fáciles de ignorar, son las que cuando las escuchas por primera vez, algo dentro de ti dice, esto me ha pasado a mí. Y si eso ocurre, quiero que sepas que no es casualidad que estés aquí viendo este video. En este momento exacto de tu vida, quédate, porque el velo está a punto de romperse. Antes de continuar con la 4ª señal, necesito contarte algo personal, algo que no comparto con frecuencia, pero que siento que hoy debo compartir contigo, porque forma parte de lo que me llevó a tomar en serio, con toda la seriedad académica y espiritual que tengo, el tema de la custodia angelical. Había un hombre en mi familia, un hombre cercano a mí, al que llamaré simplemente Ernesto, porque él era de esas personas que prefieren vivir en silencio. Ernesto no era un hombre religioso, era ingeniero, racional, pragmático, de los que dicen, lo que no se puede medir no existe. Durante años intenté hablarle de fe, de oración, de la vida espiritual. Y durante años me escuchó con paciencia y con una sonrisa amable que significaba, te quiero Ángel, pero yo no creo en eso. Un día Ernesto tuvo un accidente laboral grave, muy grave. Quedó solo, atrapado en un lugar donde nadie podría haberlo encontrado durante horas. Y en ese momento de oscuridad absoluta, me contó después, con los ojos húmedos y la voz quebrada él, que nunca lloraba, que sintió una mano en su hombro. No había nadie, lo comprobaron, no había nadie físicamente posible en ese lugar. Pero él sintió la mano. Y esa mano, dijo, le transmitió una sola cosa, calma, alguien sabe que estás aquí. Lo encontraron 2 horas después, vivo, estable, inexplicablemente tranquilo para alguien que había estado atrapado tanto tiempo. Ernesto nunca volvió a decirme que los ángeles no existían. Eso, amigos, es la custodia angelical actuando en la vida de alguien que ni siquiera la buscaba. Porque el ángel custodio no fue asignado a ti por tus méritos, fue asignado a ti por el amor de Dios, y ese amor no depende de tu fe, aunque sí se potencia con ella. Señal número 4. Recibes un pensamiento o una voz interior que te aleja del peligro. Esta es la señal que más impacto genera cuando la explico en conferencias y retiros espirituales, y es también la que más personas reconocen de inmediato en su propia experiencia. ¿Te ha ocurrido alguna vez que ibas a hacer algo, tomar un camino, subir a un vehículo, firmar un documento, decir una palabra y de repente, sin ninguna razón lógica aparente, algo dentro de ti te dijo no? No fue miedo, el miedo tiene textura, el miedo se siente en el estómago, en el pecho, en la garganta. Esto fue diferente, fue más parecido a una certeza quieta, una instrucción suave pero absolutamente clara, y cuando hiciste caso te salvaste de algo. Y cuando no hiciste caso, lo entendiste después. La tradición de la Iglesia, desde los escritos de San Basilio Magno hasta Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, enseña que los ángeles custodios tienen la capacidad
de actuar sobre la imaginación y el pensamiento humano. No de forma coercitiva, porque Dios respeta siempre nuestra libertad, sino de forma sugestiva, como un susurro, como una luz tenue que ilumina la dirección correcta. San Juan Bosco describió esto de manera extraordinaria. Él hablaba de su ángel como de un compañero de camino que le advertía constantemente de peligros, que lo guiaba en sus decisiones más difíciles y que en ocasiones lo despertaba en plena noche para que rezara por alguien que lo necesitaba urgentemente. ¿Cuántas veces has sentido ese susurro y lo has ignorado porque no tenía sentido? A partir de hoy empieza a escucharlo de otra manera. Sé que hay alguien viendo este video que está en este momento en una encrucijada, tiene que tomar una decisión importante y siente ese susurro del que acabo de hablar, pero no sabe si fiarse de él. No cambies ese canal todavía. Las próximas 2 señales son las más concretas, las más verificables, las que más testimonios han generado en mis años de ministerio. Y la señal número 6, me heló la sangre la primera vez que la vi con mis propios ojos. Sigue aquí, señal número 5, la naturaleza o los animales reaccionan de forma inusual a tu alrededor. Esto puede sonar extraño al principio, lo entiendo, pero permíteme fundamentar teológicamente antes de que lo descartemos. En la tradición bíblica, los animales tienen una sensibilidad espiritual que los seres humanos hemos perdido en gran medida debido al pecado original. El libro de los Números narra cómo una burra fue capaz de ver al ángel del Señor antes que el propio profeta Balaam. El profeta estaba ciego espiritualmente en ese momento. El animal no. Los santos que tuvieron una relación especial con su ángel custodio San Francisco de Asís es quizás el más conocido. Describían constantemente cómo los animales respondían de manera diferente en presencia de realidades espirituales elevadas. En mi experiencia pastoral he recibido testimonios de personas que en momentos de profunda oración o de crisis espiritual intensa observaron cómo animales, perros, pájaros, incluso insectos se comportaban de forma completamente fuera de lo normal, acercándose sin miedo, quedándose quietos de forma inexplicable, mirando hacia lugares donde no había nada visible para el ojo humano. No te estoy pidiendo que interpretes el comportamiento de tu gato como un mensaje angélico cada mañana. Te estoy invitando a que amplíes tu concepto de lo que es posible en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual no es un mundo separado del nuestro. Es la capa más profunda del mismo mundo en el que vivimos. Señal número 6. ¿Sueñas con figuras de luz o sientes paz profunda al despertar? El sueño es uno de los canales privilegiados que Dios ha usado a lo largo de toda la historia de la salvación para comunicarse con el ser humano. José, hijo de Jacob, Daniel, San José, el esposo de la Virgen María, todos recibieron mensajes divinos mientras dormían. Y los ángeles custodios, según la tradición patrística, actúan con particular libertad durante el estado de sueño, porque en ese estado nuestra mente racional, esa mente que tanto se resiste a lo sobrenatural, descansa y el alma queda más expuesta, más receptiva, más abierta. ¿Has tenido alguna vez un sueño del que no recuerdas casi nada concreto, pero del que despiertas con una paz que no tenías antes de dormir? Una sensación de que algo fue resuelto, de que alguna carga fue aliviada sin que puedas explicar exactamente qué ocurrió. Eso tiene una explicación y esa explicación está en el Salmo 127. Dios concede el sueño a sus amados. Tu ángel trabaja mientras tú duermes, intercede, protege. Y en ocasiones, cuando Dios lo permite, comunica. No subestimes lo que ocurre en tus noches. Hasta ahora hemos recorrido 6 señales.
6 evidencias concretas, teológicamente fundamentadas, de que un ángel custodio está actuando en tu vida en este mismo momento. Escapaste de lo que debería haberse destruido en este mismo momento. Escapaste de lo que debería haberse destruido. Sentiste una presencia en tu soledad. Alguien apareció en el momento exacto. Escuchaste ese susurro interior que te alejó del peligro. Los animales o la naturaleza reaccionaron de forma inusual y recibiste esa paz inexplicable en tus sueños. Pero falta la 7ª señal. Y les voy a decir algo con toda honestidad. Esta última señal es la que más silencio genera cuando la explico en persona. Porque no es una señal cómoda, no es una señal que nos haga sentir bien de inmediato. Es una señal que hará temblar a más de uno. Y también es la más poderosa de todas. Quédate. Antes de revelar la 7ª señal, necesito preparar el terreno con algo que considero absolutamente esencial para entenderla correctamente. Vivimos en una cultura que ha convertido la comodidad en sinónimo de bendición divina. Si te va bien económicamente, si tienes salud, si tu familia está unida, si no sufres, entonces Dios te ama. Entonces los ángeles te protegen. Entonces todo está bien espiritualmente. Y si sufres, si pierdes algo, si atravesas una crisis, si el dolor aparece en tu vida con una intensidad que no puedes manejar, entonces algo está mal. Entonces Dios te castigó, entonces los ángeles te abandonaron. Esta es una de las mentiras más devastadoras que ha penetrado en el pensamiento cristiano moderno. Y digo esto no como opinión personal, sino como principio teológico sólidamente fundamentado en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia. El sufrimiento no es ausencia de protección angelical. En muchos casos es precisamente su forma más profunda de manifestación. Y con eso llegamos a la 7ª señal, señal número 7, atraviesas el fuego y no te consume. Hay un pasaje en el libro de Daniel que me ha acompañado durante toda mi vida sacerdotal. Es el episodio de los 3 jóvenes hebreos arrojados al horno de fuego por el rey Nabucodonosor, Ananías, Azarías y Misael. Los condenaron a muerte por negarse a adorar un ídolo. Los arrojaron a un horno tan caliente que mató a los soldados que los empujaron dentro. Y entonces ocurrió algo que hará temblar el alma de cualquiera que lo lea con atención. El rey Nabucodonosor, mirando hacia el interior del horno, vio no 3 figuras, sino 4, y la cuarta dijo: tiene el aspecto del Hijo de Dios. Los 3 jóvenes salieron del horno sin un solo cabello quemado, sin olor a humo, sin una marca en sus ropas. ¿Qué significa esto para tu vida hoy? Significa que la presencia angelical no siempre evita que entres al horno. A veces su misión es acompañarte dentro de él, estar contigo en el fuego, asegurarse de que el fuego no te destruya. Y cuando miras hacia atrás en tu vida, hacia esos momentos en los que estuviste completamente dentro del horno, esa enfermedad, esa pérdida, esa traición, esa noche oscura del alma que pensaste que no sobrevivirías, y compruebas que aquí estás. Aquí estás todavía, un poco marcado quizás con cicatrices, pero vivo, pero en pie, pero con fe todavía. Eso no fue resistencia personal. Eso fue una custodia angelical. Quiero que te detengas un momento ahora mismo. Piensa en el horno más intenso que hayas atravesado en tu vida. Ese momento del que no estabas seguro de salir. Esa situación que te llevó hasta el límite de lo que creías poder soportar. Saliste, sí, saliste, porque estás aquí. Y ahora te pregunto, ¿quién crees que estuvo contigo en ese fuego? Lo que voy a compartir a continuación es la historia más personal que jamás he contado en cámara. Una historia que guarda relación directa con todo lo que acabamos de hablar. Una historia que me costó años poder narrar sin que la voz se me quebrara.
no te vayas. Hay un momento en mi vida que divide todo en dos partes, antes y después. No ocurrió durante un exorcismo, no ocurrió en una capilla ni en un retiro espiritual, ocurrió en un hospital, en una sala de espera fría, con sillas de plástico y una máquina expendedora que zumbaba en el rincón. Era de noche y yo estaba solo. Había recibido esa tarde una noticia que ningún ser humano está verdaderamente preparado para recibir. Una persona muy cercana a mí, alguien a quien amaba con la profundidad que solo se ama a los que han compartido contigo los primeros años de la vida, estaba en una situación médica crítica. Los médicos habían dicho lo que los médicos dicen cuando ya no tienen más herramientas. Prepare lo que tenga que preparar. Yo, que había acompañado a cientos de familias en ese mismo trance, que había dado la unción de enfermos decenas de veces, que había sostenido manos de... que había acompañado a cientos de familias en ese mismo trance, que había dado la unción de enfermos decenas de veces, que había sostenido manos de moribundos con una serenidad que venía de la fe, estaba destrozado. Y en ese momento de quiebre absoluto ocurrió algo que no sé cómo describir de otra manera que con honestidad radical. La sala no cambió visualmente, no hubo luz, no hubo figura visible, no hubo voz audible, pero en un instante que no duró más de un segundo y que al mismo tiempo pareció eterno, sentí algo que solo puedo llamar presencia. Una presencia tan densa, tan real, tan inequívocamente no humana, que me puse de rodillas en esa sala de espera sin pensarlo, sin decidirlo, sin que nadie me lo pidiera. Y lo único que pude decir fue, no estoy solo. No era una conclusión teológica, no era un acto de fe intelectual, era una constatación, una evidencia tan directa como sentir el frío del aire acondicionado o el suelo duro bajo mis rodillas. Mi ser querido superó esa noche. Los médicos no tenían explicación completa, yo sí tenía la mía, pero lo más importante que me llevé de esa experiencia no fue el milagro de la recuperación. Fue la certeza absoluta, irrevocable, grabada en lo más profundo de mi ser sacerdotal, de que en nuestros momentos de mayor oscuridad no estamos solos, nunca estamos solos. La respuesta que Dios pide de ti. Ahora bien, conocer estas 7 señales no es suficiente. El conocimiento sin respuesta es estéril. Y aquí la Iglesia tiene una enseñanza muy clara y muy hermosa que quiero dejarte antes de cerrar esta parte. La devoción al ángel custodio no es un adorno espiritual para personas piadosas. Es una práctica concreta, diaria, que transforma la relación entre el alma y su guardián celestial. ¿Cómo se cultiva esa relación? Primero, con el reconocimiento. Empieza a nombrar lo que ya has reconocido en este video. Esos momentos en los que fuiste protegido, esas coincidencias que no eran coincidencias, ese susurro que te alejó del precipicio, nombrarlos, agradécelos. Dile a Dios gracias porque no me dejaste solo. Segundo, con la oración específica al ángel custodio. La Iglesia tiene una oración antiquísima, sencilla, que muchos aprendimos de niños y olvidamos de adultos. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No la reces como fórmula, rezala como conversación, como reconocimiento de una presencia real. Tercero, con la escucha. Empieza a prestarle atención a esos susurros interiores de los que hablamos, a esas pausas inexplicables antes de una decisión, a esa paz que llega sin que la hayas fabricado. Tu ángel no ha dejado de hablar, quizás tú has dejado de escuchar. La pregunta que nadie se atreve a hacer, pero antes de cerrar hay algo que debo decir. Algo que intuyo que más de uno de ustedes lleva en el corazón desde que comenzó este video y que quizás no se ha atrevido a formular en voz alta porque parece una pregunta irrespetuosa
O quizás porque teme la respuesta. La pregunta es esta: ¿y si yo no lo merezco? ¿Y si yo he vivido de tal manera, he tomado tales decisiones, he cometido tales errores, que la protección angelical simplemente ya no aplica para mí? ¿Y si mi ángel custodio se cansó? ¿Y si Dios, hastiado de mi incoherencia, simplemente retiró su guardia? Quiero responderte con algo que aprendí en el confesionario, no en los libros. En el confesionario he escuchado confesiones durante décadas, he escuchado cosas que harían palidecer a cualquiera. He estado sentado al otro lado de esa rejilla frente a personas que habían cometido actos que ellas mismas consideraban imperdonables. Personas que llegaban convencidas de que Dios ya no las miraba, que se habían puesto fuera del alcance de su amor. Y lo que he aprendido con una certeza que ya no necesita argumentación porque la he visto demasiadas veces, es esto: el ángel custodio no fue asignado a la versión perfecta de ti, fue asignado a ti, al real, al complicado, al que falla y se levanta y vuelve a fallar y a veces ni siquiera se levanta, al que duda, al que miente a veces, al que tiene heridas que todavía sangran, al que a veces le habla mal a Dios en la oración porque no sabe cómo hablarle de otra manera. Ese ángel no tiene cláusulas de rescisión, no tiene una lista de conductas que anulen su misión. La misión fue dada por Dios y Dios no revoca sus regalos. Lo que sí puede ocurrir, y esto sí es teológicamente importante, es que nuestra propia oscuridad interior, nuestro alejamiento voluntario de Dios, nuestra acumulación de decisiones que nos llevan cada vez más lejos de la luz, puede entorpecer nuestra capacidad de percibir esa presencia. No la elimina, la oscurece para nosotros. Es como intentar escuchar una conversación desde detrás de una pared muy gruesa. La voz sigue ahí, pero la pared atenúa el sonido. Y la buena noticia es que las paredes se pueden derribar una oración, una decisión, el nombre que nunca le has dado. Hay una práctica que muchos santos conocían y que la mayoría de los católicos modernos han olvidado por completo. Una práctica que puede parecer extraña al principio, pero que cuando se entiende en su dimensión teológica correcta, transforma la relación con el ángel custodio de manera radical. Me refiero a dirigirse al ángel custodio de forma personal, a tratarlo no como un concepto abstracto ni como una fuerza impersonal, sino como lo que verdaderamente es un ser, una persona espiritual, un ser de inteligencia vastísima, de voluntad completamente orientada hacia el bien, que lleva contigo desde el momento de tu concepción y que estará contigo hasta el momento de tu muerte. Santo Tomás de Aquino enseña que los ángeles se conocen entre sí por sus nombres, que cada ángel tiene una identidad única, irreducible, propia. No son copias, no son seres intercambiables. Ahora bien, la Iglesia no nos enseña el nombre particular de nuestro ángel custodio, porque ese conocimiento está reservado para el cielo, pero sí nos enseña algo igualmente bello, que podemos hablarle, que podemos dirigirnos a Él, que no necesitamos saber su nombre para reconocer su presencia. Esta noche, antes de dormir, prueba esto. No te pido que lo hagas como un ejercicio de autosugestión ni como una técnica de bienestar mental. Te pido que lo hagas como lo que es, un acto de fe en algo real. Cierra los ojos y di con la misma naturalidad con la que le dirías algo a una persona sentada a tu lado: sé que estás ahí, no siempre te he prestado atención, a veces ni siquiera creí que eras real, pero hoy quiero reconocerte y quiero pedirte que me ayudes a escucharte mejor. Eso es todo, no necesitas más. La relación empieza en ese reconocimiento, lo que el mundo no puede darte. Vivimos en una época de ruidos sin precedentes en la historia humana. Vivimos conectados a todo y al mismo tiempo profundamente desconectados de lo esencial.
Nuestros teléfonos nos ofrecen acceso instantáneo a millones de voces y sin embargo hay una voz, la más importante, la más constante, la más fiel que muchos de nosotros llevamos años sin escuchar. No te estoy hablando de magia, no te estoy hablando de superstición, te estoy hablando de una realidad que la Iglesia ha custodiado con fidelidad durante 2000 años, que los grandes intelectuales de la fe han examinado y confirmado y que millones de personas, incluyendo escépticos, incluyendo científicos, incluyendo personas que, como Ernesto decían, que lo que no se puede medir no existe, han terminado por confirmar a través de su propia experiencia irrefutable. Los ángeles son reales, tu ángel es real y su misión no ha terminado. El mundo moderno puede darte información, puede darte entretenimiento, puede darte acceso a recursos y conexiones y experiencias, pero no puede darte lo que el ángel custodio ya lleva depositado en el núcleo de tu historia personal, la certeza de que no eres un accidente en el universo, de que tu vida importa de forma irreemplazable, de que hay un Dios que te conoce por tu nombre y que en su providencia envió un guardián para que camines acompañado. Eso no tiene precio y eso no se puede comprar, ni fabricar, ni simular. Un último pensamiento antes de que te vayas. Hay una frase que el teólogo Hans Urs von Balthasar escribió y que llevo conmigo desde que la leí por primera vez en mis años de formación. La traduzco libremente. El hombre moderno ha aprendido a vivir sin misterio y en ese aprendizaje ha perdido algo que ninguna tecnología podrá devolverle. Hoy, en este video, no te he pedido que abandones tu racionalidad. Te he pedido algo mucho más difícil, que la amplíes, que dejes espacio para lo que no cabe en una pantalla, en un diagnóstico, en una estadística, que abras una rendija en esa armadura de escepticismo que el mundo moderno nos ha enseñado a llevar como si fuera sabiduría, cuando en realidad muchas veces es solo miedo. Miedo a creer, miedo a depender, miedo a reconocer que no somos suficientes solos. No somos suficientes solos. Y eso no es una debilidad. Es la condición más honesta del ser humano y también es la puerta de entrada a la experiencia espiritual más transformadora que existe. Tienes un guardián. Lleva contigo desde antes de que supieras lo que era el miedo. Ha estado en cada horno, ha susurrado en cada encrucijada, ha intercedido cada noche que no sabías que era la última que sobrevivirías. Y sigue aquí, ahora mismo. Mientras lees estas palabras, no lo ignores más. Que Dios te bendiga y que tu ángel custodio siga caminando contigo hoy y siempre. Quiero que te detengas un momento. Deja lo que estás haciendo. Cierra las otras pestañas, porque lo que estoy a punto de decirte no es un sermón ordinario, no es una reflexión dominical, es una advertencia. Y las advertencias, cuando vienen del cielo, no se pueden ignorar. Hay una fecha que ha aparecido en las oraciones de muchos fieles en los últimos días. Una fecha que, cuando la mencioné en privado a uno de mis hermanos sacerdotes, me miró con los ojos abiertos y me dijo: Padre, a mí también me llegó eso, no en sueños, no en una visión dramática, sino en esa quietud profunda que solo conocen los que verdaderamente oran, esa quietud donde Dios habla y el alma, si está suficientemente en silencio, escucha. El 13 de abril, sé lo que estás pensando, que esto suena a sensacionalismo, que la iglesia no trabaja con fechas. Y tienes razón en ser cauteloso, porque el mundo está lleno de falsos profetas que usan el miedo como negocio. Yo he confrontado demonios cara a cara. He visto lo que el enemigo hace cuando logra infiltrar el pánico dentro de las comunidades de fe. Sé exactamente cómo se ve eso y te aseguro, esto no es eso. Lo que te voy a compartir hoy es el resultado de años de estudio teológico,
de acompañamiento espiritual a cientos de personas y de algo mucho más personal, algo que me heló la sangre cuando lo comprendí del todo. Vivimos en un tiempo en que las señales se multiplican. Los evangelios lo dicen con una claridad que muchos prefieren no leer. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21, 25, no como poesía, como realidad, como mapa. Y hay algo que Jesús advirtió que sucedería precisamente en estos tiempos, que la mayoría no escucharía, no porque no pudieran, sino porque no querrían. Porque las advertencias del cielo siempre llegan primero como incomodidad antes de llegar como salvación. Hoy, en este video, vamos a explorar juntos qué significa esta fecha desde la perspectiva bíblica, espiritual y profética. Vamos a examinar los patrones que Dios ha usado a lo largo de la historia para hablar a su pueblo. Y vamos a descubrir qué es lo que Jesús no oyó, no un vidente, no una red social, qué es lo que Jesús mismo nos está pidiendo que hagamos. Porque hay tiempo, todavía hay tiempo, pero el reloj no se detiene. Para entender el peso espiritual de una fecha como el 13 de abril, necesitamos primero hacer algo que nuestra cultura moderna detesta profundamente. Necesitamos detenernos. Necesitamos aprender a leer el tiempo no con el calendario del mundo, sino con el calendario de Dios. En la tradición bíblica, el tiempo no es una línea recta que va del pasado hacia el futuro de manera neutral. El tiempo es sagrado, el tiempo es intencionado. Dios actúa dentro del tiempo. Y más importante aún, Dios habla a través del tiempo. Piénsalo por un momento. La Pascua no sucedió en cualquier día. El nacimiento de Cristo no fue un accidente del calendario. La resurrección ocurrió en un día específico, en un momento específico, en el contexto de una fiesta específica que llevaba siglos preparándose. Dios no improvisa, Dios orquesta. Y nosotros que vivimos en el siglo XXI hemos perdido casi completamente esa capacidad de leer los tiempos. Miramos el calendario y vemos las fechas. Dios mira el calendario y ve puertas. Ahora bien, ¿qué tiene de especial el 13 de abril? Permíteme ser honesto contigo desde el principio, con la misma honestidad con que he dirigido miles de sesiones de acompañamiento espiritual. No estoy aquí para decirte que el mundo va a terminar en esta fecha. No tengo una revelación privada que supere o contradiga lo que la Iglesia enseña. Lo que sí tengo es algo que en mi experiencia como sacerdote y como estudioso de la demonología y la espiritualidad reconozco con claridad. Hay momentos en los que el velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza. Y esos momentos exigen atención. El 13 de abril de 2025 fue Domingo de Resurrección, Pascua, el día más importante del calendario cristiano, el día en que la muerte fue vencida, el día en que todo cambió. Y este año, el 13 de abril de 2026, cae en lunes de Pascua. Estamos en la octava de Pascua, esa semana luminosa que la Iglesia ha celebrado desde sus primeros siglos como una prolongación del gozo pascual. No es una fecha cualquiera, es una fecha que el cielo marca en rojo, pero aquí está la paradoja que me inquieta y que quiero que reflexiones con calma. En los días más luminosos del año litúrgico, cuando el cielo está, por así decirlo, más abierto que nunca, ¿cuántos de los que se llaman cristianos están genuinamente atentos? ¿Cuántos están en oración? ¿Cuántos están escuchando? Y aquí es donde la advertencia de Jesús se vuelve escalofriante en su precisión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 56, Jesús mira a la multitud que lo sigue y les dice algo que debería haber hecho temblar a todos los presentes. Les dice: hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Por qué no examinamos este tiempo? Hipócritas. No es una palabra suave,
No es la palabra que usaría alguien que simplemente quiere ser amable. Jesús usa esa palabra porque hay algo profundamente serio en la ceguera voluntaria, en la capacidad humana de ver exactamente lo que quiere ver y cerrar los ojos ante lo que le resulta incómodo. ¿Sigues aquí? Bien. Porque lo que viene a continuación es donde esto se serio. Voy a contarte algo que me ocurrió a mí personalmente, algo que no suelo compartir en público y que cambió para siempre la manera en que entiendo estos momentos de gracia que Dios nos ofrece antes de que sea demasiado tarde. Déjame contarte algo que viví hace ya varios años en una parroquia pequeña en España. Había una familia que desde afuera parecía completamente normal. El padre era un hombre trabajador, la madre devota, iba a misa los domingos, los hijos estudiaban, todo en orden, todo en apariencia, pero por dentro aquella familia se estaba desmoronando. No por una causa obvia, no por una enfermedad o una crisis económica devastadora. Se estaba desmoronando porque gradualmente habían dejado de hablar con Dios, no de manera dramática, no con una decisión consciente de apostasía, simplemente habían dejado de orar. Las oraciones de la mañana se convirtieron en rutina vacía, la misa del domingo en una obligación social, la lectura de la Biblia en algo que hacían antes, y en ese silencio espiritual, en ese espacio que debería haber estado lleno de la presencia de Dios, algo más comenzó a instalarse. No voy a usar aquí palabras dramáticas innecesariamente, simplemente te digo lo que como exorcista he observado cientos de veces: el vacío espiritual no permanece vacío, algo lo llena, y lo que lo llena, cuando Dios no está presente, no viene a traer paz. El padre de esa familia comenzó a tomar decisiones extrañas, decisiones que él mismo no podía explicar del todo. Distanciamiento, frialdad, una irritabilidad que se fue convirtiendo en violencia verbal. La madre vino a verme un día con los ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que llevo grabado en la memoria: Padre, no reconozco a mi esposo. Es como si ya no fuera él. Esta historia no termina en tragedia, gracias a Dios. Termina en liberación. Termina con esa familia de rodillas, en oración, recuperando lo que habían perdido. Pero tardaron años y sufrieron más de lo que era necesario, porque llegaron tarde a la advertencia. Y eso es exactamente lo que Jesús nos está diciendo hoy, en este tiempo de Pascua, en este momento que el cielo está señalando. La advertencia no es de destrucción, la advertencia es de urgencia. Hay una gracia extraordinaria disponible ahora mismo. Una gracia que Dios está extendiendo con generosidad inusual en estos días. Pero las gracias tienen ventanas, las gracias tienen momentos, y cuando el momento pasa, no es que Dios retire su amor. Es que nosotros, por nuestra propia distracción, por nuestra propia tibieza, dejamos pasar la oportunidad. Antes de que sigamos, necesito que entiendas algo fundamental, porque hay un error que cometen casi todos los cristianos cuando escuchan este tipo de mensaje, un error que el enemigo usa para neutralizar exactamente la gracia que estamos describiendo, y te lo voy a explicar ahora. El error es creer que estas advertencias son para otros. Es la trampa más antigua y más efectiva que existe en la vida espiritual. Escuchamos una palabra de Dios, sentimos que resuena, pero en lugar de dejar que entre y nos transforme, la convertimos inmediatamente en algo que le vendría bien a mi cuñado o debería escuchar mi vecino. Usamos la palabra de Dios como espejo para mirar a otros, cuando fue diseñada para ser espejo que nos muestra a nosotros mismos. San Juan de la Cruz describe esto con una imagen poderosa. Decía que el alma que no se deja iluminar por la gracia en el momento en que se le ofrece, se vuelve más oscura que antes, no porque Dios la castigue,
sino porque los ojos que se cierran ante la luz con el tiempo olvidan cómo se veía la luz. Tú que estás viendo este video en este momento no es casualidad. No existe tal cosa como me apareció este video por el algoritmo y no tiene nada que ver conmigo. El Espíritu Santo trabaja también a través de los algoritmos. Trabaja a través de todo lo que existe, porque todo lo que existe está bajo su soberanía. Hay algo en este mensaje que es para ti, no para el que está sentado a tu lado, para ti. Y en la segunda parte de este video vamos a ver exactamente qué es lo que Jesús está pidiendo. ¿Qué significa responder a esta advertencia de manera concreta, práctica, hoy mismo? Porque el tiempo, como te decía al principio, no se detiene. En la parte anterior hablamos de algo que quiero que no pierdas de vista mientras avanzamos. Dios actúa dentro del tiempo. No improvisa, no reacciona, orquesta. Y cuando el cielo señala un momento, lo señala con propósito. Ahora quiero profundizar en algo que en mis años de ministerio he visto que muy poca gente comprende verdaderamente. Y es esto: las advertencias de Jesús no son amenazas, son invitaciones. Son la mano extendida de un padre que ve el precipicio antes que su hijo y grita no de ira, sino de amor. Detente, hay otro camino. Cuando Jesús habla en los evangelios sobre los tiempos finales, sobre las señales, sobre la necesidad de vigilar, no lo hace con el rostro de un juez severo, lo hace con el rostro de alguien que ya conoce el final de la historia y quiere desesperadamente que todos lleguen a ese final de pie, transformados, salvos. Y sin embargo, pocas escucharán. Esas fueron sus palabras. No pocas entenderán, no pocas tendrán acceso a la información, sino pocas escucharán. Porque escuchar, en el sentido bíblico, no es un acto del oído, es un acto de la voluntad. El hebreo tiene una palabra para esto, Shema, la misma palabra del gran mandamiento. Shema Israel, escucha Israel. Esa palabra no significa simplemente percibir un sonido, significa inclinarse hacia algo, significa orientar todo tu ser en dirección a lo que se está diciendo, significa dejar que lo que escuchas te cambie. Y eso, en este mundo de pantallas, de notificaciones, de ruido constante, se ha vuelto casi imposible para la mayoría, no porque la gente sea mala, sino porque estamos profundamente distraídos. Y la distracción, quiero que lo sepas, es una de las armas más sofisticadas que el enemigo usa en este siglo. Ahora mismo quiero compartirte algo que muy pocos sacerdotes hablan en público, porque hay una razón espiritual específica por la que esta fecha, este periodo de Pascua, es también un momento de peligro particular. Y tiene que ver con algo que ocurre en el mundo invisible que muy pocos comprenden. Como exorcista he tenido acceso a una realidad que la mayoría de las personas prefiere ignorar, no porque sea placentero, sino porque el ministerio me lo ha exigido. Y una de las cosas que he aprendido con una claridad que a veces me hará temblar incluso a mí, es que el enemigo no descansa en los tiempos de gracia. Al contrario, se intensifica. Hay una lógica diabólica en esto que es importante entender. Cuando Dios abre una ventana de gracia extraordinaria, cuando el cielo se acerca con una generosidad especial, el enemigo sabe que está perdiendo terreno. Y la respuesta del enemigo ante la posibilidad de perder almas no es retirarse, es atacar con mayor ferocidad. Es como cuando enciendes una luz en una habitación oscura, las cucarachas no desaparecen tranquilamente, se agitan, se mueven, buscan dónde esconderse. El principio espiritual es el mismo. En los tiempos de Pascua, en los tiempos de gracia intensa, el enemigo trabaja con doble esfuerzo para mantener a las almas dormidas, para que la ventana pase y nadie se levante a atravesarla. ¿Cómo lo hace? No siempre con tentaciones dramáticas,
no siempre con el miedo aterrador que la gente asocia con lo demoníaco. A veces, y esto es lo verdaderamente peligroso, lo hace con cosas completamente mundanas, con el cansancio, con el ya lo haré mañana, con la discusión familiar que surge justo cuando ibas a orar, con la notificación del teléfono que llega exactamente en el momento de silencio, con la sensación sutil de que esto no es para ti, que tú ya estás bien, que ya eres suficientemente bueno. Esa voz que dice ya estás bien, cuando sabes que hay más que Dios quiere darte, esa voz no viene del cielo. Permíteme ahora contarte algo más personal, algo que viví yo mismo y que llevo en el corazón como una lección que nunca he olvidado. Hace algunos años, en un periodo que fue particularmente intenso en mi ministerio de exorcismo, llegué a un punto de agotamiento espiritual que pocas veces he experimentado antes o después. No agotamiento físico, sino esa fatiga profunda del alma que los místicos describen como asedia una especie de parálisis espiritual, una incapacidad de sentir la presencia de Dios que puede llegar a ser aterradora para alguien cuya vida entera está construida sobre esa presencia. En ese periodo hubo una noche en que me senté en mi capilla delante del Santísimo Sacramento y no pude decir ni una sola palabra. No tenía oraciones, no tenía fuerza, simplemente estaba allí en silencio, sintiéndome vacío. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre en el momento, pero que con el tiempo aprendí a reconocer como uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. En ese silencio absoluto, sin visiones, sin voces, sin nada dramático, simplemente sentí con una certeza que no venía de mí, que no estaba solo, que el vacío que yo sentía no era abandono, era espacio. Dios había vaciado aquello que yo había llenado con mis propias fuerzas, con mis propias estrategias, con mi propio orgullo espiritual, para poder llenarlo Él con algo que yo nunca hubiera podido producir por mí mismo. Esa noche aprendí algo que ahora comparto contigo con toda la convicción de mi alma. Los momentos en que sientes que Dios está más lejos son con frecuencia los momentos en que está más cerca. Está tan cerca que ya no lo percibes como algo externo, lo estás respirando. Lo que estoy a punto de decirte ahora es quizás la parte más importante de todo este mensaje, porque hemos hablado del peligro, hemos hablado de la urgencia, hemos hablado de lo que el enemigo hace en estos tiempos, pero ahora necesitamos hablar de lo que tú puedes hacer, concretamente, hoy mismo, y es más sencillo de lo que imaginas. La respuesta a la advertencia de Jesús no es el pánico, no es la parálisis, no es correr a buscar señales y profecías en internet. La respuesta es la misma que ha sido siempre, desde el principio de la iglesia hasta hoy. Es la conversión. Y quiero que entiendas esta palabra correctamente, porque en el lenguaje popular ha quedado reducida a algo muy pequeño. Cuando la gente escucha conversión, piensa en alguien que abandona una vida de pecado grave y se vuelve creyente. Eso es una conversión, pero no es la única. Y en la tradición espiritual católica no es ni siquiera la más frecuente ni la más importante para la mayoría de los que escuchan este mensaje. La conversión más necesaria hoy, en este momento, para la mayoría de los cristianos practicantes, no es de la oscuridad a la luz, es de la tibieza a la vida plena. Es de la religiosidad de costumbre a la fe que transforma. Es del Dios que conozco de nombre al Dios que me conoce a mí. San Juan Pablo II tenía una frase que yo he repetido en confesonarios, en retiros, en hospitales, en cárceles, en hogares destrozados. No tengáis miedo, abrid, más aún, abrid de par en par las puertas a Cristo. No entreabrirlas, no déjenlo pasar un poco para ver qué pasa, de par en par, porque cuando Cristo entra completamente en una vida, no como invitado ocasional de domingo, sino como Señor de cada habitación, algo hará temblar en el mundo invisible. Los demonios no temen a los religiosos, temen a los santos.
temen a los que verdaderamente pertenecen a Cristo. Y tú puedes ser uno de ellos. No en 10 años, no cuando hayas mejorado suficientemente. Ahora, en este momento, con la vida que tienes, con las heridas que tienes, con las dudas que tienes, la gracia de este tiempo pascual es precisamente esa, que la resurrección de Cristo no es solo un evento histórico que celebramos una vez al año. Es una realidad viva, activa, disponible, ahora mismo para transformar lo que está muerto en ti y hacerlo resucitar. Jesús advierte, Jesús llama, Jesús espera. La pregunta es únicamente si tú hoy estás dispuesto a escuchar, no con los oídos, con el alma entera. Hemos llegado a la parte de este mensaje que en mi experiencia es la que más transforma, porque hasta ahora hemos hablado del tiempo, hemos hablado del enemigo, hemos hablado de la conversión, pero ahora necesitamos hablar de algo aún más concreto, algo que toca directamente tu vida cotidiana, tu hogar, tu familia, tus relaciones, tu interior más profundo. Necesitamos hablar de lo que significa vivir despierto. Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 37, termina todo su discurso sobre los tiempos finales con una sola frase. Una frase que es tan simple que es fácil pasarla por alto, pero que contiene toda la teología de la vigilancia cristiana en 4 palabras. Dice, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. No dice estudiad más teología, no dice acumulad más información espiritual, no dice tened miedo, dice velad, permaneced despiertos, manteneos atentos, no os durmáis. Y aquí está el problema real de nuestro tiempo. No es que la gente sea malvada, es que está profundamente dormida, dormida espiritualmente, funcionando en piloto automático dentro de una fe que una vez fue viva y que con el paso de los años se fue convirtiendo en hábito, en costumbre, en formalidad vacía. ¿Cuántas personas conoces que van a misa cada domingo, pero cuya vida de lunes a sábado no tiene ninguna diferencia visible con la de alguien que no cree en nada? ¿Cuántas personas rezan el rosario como quien recita una lista de compras sin que ninguna de esas palabras llegue realmente al corazón? No te digo esto para juzgar, te lo digo porque yo mismo he pasado por eso y porque el Señor en su misericordia me despertó y quiero que tú también despiertes. Quédate conmigo, porque ahora voy a compartirte 3 señales concretas, 3 señales que Jesús mismo describe en los evangelios que indican que un alma está comenzando a dormirse espiritualmente. Y cuando las escuches, quiero que tengas el valor de mirarte con honestidad y preguntarte, ¿me está hablando esto a mí? La primera señal es la pérdida del asombro. Cuando el alma está viva, cuando verdaderamente está en relación con Dios, hay un sentido de maravilla que lo impregna todo. La oración se convierte en encuentro, la Eucaristía se convierte en algo que hace latir el corazón de una manera diferente. La lectura de la Biblia produce esa sensación que San Agustín describe como inquietud, ese movimiento interior que te dice que algo real está sucediendo, que no estás solo, que hay una presencia que te conoce por nombre. Cuando ese asombro desaparece, cuando la misa se convierte en rutina, cuando la oración se vuelve mecánica, cuando la Biblia se lee sin que ninguna palabra aterrice en el corazón, eso no es madurez espiritual. Es la primera señal de un alma que está comenzando a dormirse. La segunda señal es la justificación constante de la tibieza. El alma que está perdiendo el fervor no lo reconoce como pérdida, lo racionaliza. Se dice a sí misma, es que estoy muy ocupado, es que los niños me tienen agotado, es que el trabajo no me deja tiempo, ya oraré más cuando las cosas se calmen. Y las cosas nunca se calman, porque el enemigo se asegura de que nunca se calmen, porque sabe que el alma que siempre está esperando el momento perfecto para orar, nunca ora. He escuchado
esta justificación miles de veces en el confesionario. Y siempre respondo lo mismo: Dios no te pide tiempo perfecto, te pide presencia real. 5 minutos de oración genuina valen más en la economía del espíritu que 1 hora de rezos mecánicos. La tercera señal, y esta es la más peligrosa, es la pérdida del sentido del pecado. Vivimos en una cultura que ha eliminado sistemáticamente la categoría del pecado de su vocabulario. No solo fuera de la iglesia, dentro de ella hay comunidades cristianas donde nadie habla de pecado, nadie habla de conversión, nadie habla de la necesidad de la gracia, porque todo el mundo ya está bien. Todo el mundo ya es suficientemente bueno. Dios es amor y el amor no puede incomodar. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio comienza con Juan el Bautista gritando en el desierto: convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y Jesús, en su primer discurso público, según Marcos, dice exactamente lo mismo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. La conversión no es opcional, es el punto de partida. Y sin el reconocimiento del pecado, sin esa honestidad radical ante Dios que dice: Señor, me he equivocado, necesito tu gracia, sin eso la fe se convierte en decoración bonita, inútil. Sé que esto puede estar tocando algo en tu interior ahora mismo. Quizás una incomodidad, quizás algo que reconoces y que has estado evitando mirar directamente. No huyas de esa sensación. Eso que sientes en este momento, eso es el Espíritu Santo llamando a tu puerta. Y lo que viene a continuación te va a mostrar exactamente cómo abrirla. Hay una historia en el Evangelio que Jesús cuenta y que creo que es la más relevante para este momento, para esta fecha, para todo lo que hemos estado hablando en este video. Es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 10 jóvenes esperando al novio. Todas tienen lámpara, todas están esperando, todas en apariencia están haciendo lo correcto, pero 5 de ellas tienen suficiente aceite y 5 no. Y cuando el novio llega a medianoche, en el momento menos esperado, las 5 sin aceite se quedan fuera. Lo que me impacta de esta parábola, lo que me hará temblar cada vez que la leo, no es la severidad del final, es la similitud del principio. Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámpara, las 10 estaban esperando al mismo novio. Desde afuera eran indistinguibles. La diferencia no estaba en lo que hacían, estaba en lo que llevaban dentro. El aceite en la tradición patrística es símbolo de la gracia interior, de la vida del Espíritu Santo en el alma. Y esa gracia no se puede pedir prestada en el último momento, no se puede acumular en el último minuto. Se construye día a día, en la fidelidad pequeña, en la oración constante, en los sacramentos frecuentes, en la caridad concreta. Y aquí está el mensaje que Jesús nos da para este 13 de abril, para este tiempo de Pascua, para este momento histórico que estamos viviendo. Llena tu lámpara ahora, no mañana, no cuando las circunstancias sean mejores. Ahora, ¿cómo se llena la lámpara? Con cosas que no son complicadas, pero que sí requieren decisión. Se llena con la confesión. Si llevas meses o años sin confesarte, hoy es el día. No porque Dios te está amenazando, sino porque la confesión es la ducha del alma. Y un alma limpia es un alma que puede escuchar con claridad. Se llena con la Eucaristía recibida con conciencia, no como un hábito dominical, como encuentro real con el cuerpo y la sangre de Cristo, con la preparación que ese encuentro merece. Se llena con la oración personal, no necesariamente larga, pero sí real. Ese momento del día en que cierras el teléfono, cierras las redes sociales, te sientas o te arrodillas y simplemente estás con Dios sin agenda, sin lista de peticiones, solo estando, escuchando, dejándote amar. Se llena con la palabra de Dios leída despacio, con el corazón abierto.
Un versículo al día meditado de verdad vale más que un capítulo entero leído a toda velocidad mientras revisas las notificaciones. Y se llena también con el servicio, con el amor concreto al prójimo. Porque Jesús fue muy claro: lo que hiciste al más pequeño, a mí me lo hiciste. El alma que solo recibe y nunca da es un alma que se estanca. La gracia, como el agua viva, necesita fluir. Hay algo más que quiero decirte antes de cerrar esta parte. Algo que viene de una experiencia que viví con un amigo muy cercano, alguien que conozco desde hace décadas y que pasó por uno de los periodos más oscuros que he visto de cerca. Este amigo, no voy a dar su nombre, por supuesto era un hombre de fe sólida, había estudiado teología, conocía los textos, conocía la tradición, pero en un momento de su vida acumuló tanto dolor no procesado, tanto silencio roto entre él y Dios, que llegó a un punto en que ya no podía orar, no porque no quisiera, sino porque sentía que sus palabras chocaban contra el techo y caían de vuelta al suelo. Un día vino a verme, se sentó frente a mí y me dijo: Padre, creo que Dios ya no me escucha. Y yo le respondí lo mismo que te digo a ti ahora: con toda la certeza que me da el Evangelio, Dios no ha dejado de escucharte. Has dejado de creer que te escucha. Y eso es distinto, muy distinto. Esa distinción lo cambió todo para él. Porque la fe no es un sentimiento, la fe es una decisión. Es elegir creer incluso cuando no sientes nada, incluso cuando el cielo parece de piedra, incluso cuando la oscuridad parece total. Precisamente en esa oscuridad, el 13 de abril, hace 2000 años, algo rompió para siempre las cadenas de la muerte. Y ese mismo poder está disponible para ti, hoy, ahora mismo. Hemos recorrido juntos un camino largo en este video. Hablamos del tiempo sagrado. Hemos hablado del enemigo y sus estrategias. Hemos hablado de las señales del alma dormida y de cómo llenar la lámpara antes de que sea demasiado tarde. Y ahora llegamos al momento más importante de todo lo que hemos compartido. Porque toda enseñanza, toda reflexión, toda advertencia, por más verdadera que sea, vale exactamente cero si no termina en un encuentro real con Dios. No quiero que salgas de este video con más información. Quiero que salgas transformado, aunque sea 1 milímetro, aunque sea una pequeña grieta en ese muro que quizás has construido entre tú y el Señor a lo largo de los años. Porque Dios no necesita que le abras la puerta de par en par en este momento, solo necesita una grieta. Él hace el resto. En estos años de ministerio he aprendido algo que ningún libro de teología me enseñó. Lo aprendí en los hospitales, en las cárceles, en los hogares destrozados, en los confesionarios a las 3 de la madrugada. Lo aprendí mirando a los ojos a personas que habían tocado fondo y descubrieron que en el fondo había un suelo firme que no se rompía. Lo que aprendí es esto: Dios nunca llega tarde. Nosotros llegamos tarde a Dios. Y la gracia extraordinaria de este tiempo, de este 13 de abril, de esta semana de Pascua, de este momento preciso en que tus ojos están leyendo estas palabras o tus oídos están escuchando esta voz, es que todavía no es tarde, todavía estás a tiempo. Antes de hacer la oración final juntos, y quiero que estés conmigo de verdad, no como espectador, sino como participante, necesito contarte algo que ocurrió hace muy poco. Algo que confirma con una claridad que me dejó sin palabras que el Señor está actuando en este tiempo de una manera que no podemos ignorar. Hace apenas unas semanas recibí una carta, no un mensaje de redes sociales, una carta escrita a mano con letra temblorosa de una mujer mayor que vive sola en un pequeño pueblo. No voy a decir dónde para proteger su privacidad. Pero sí voy a leerles lo esencial de lo que escribió, porque creo que hay algo en sus palabras que es para todos nosotros
Ella escribía así, más o menos: Padre, llevo 20 años alejada de la iglesia, no por enojo, por vergüenza. Cometí errores que creí imperdonables, pero hace 3 semanas, en la madrugada, me desperté llorando sin saber por qué. Me arrodillé junto a mi cama, algo que no había hecho en 2 décadas, y solo pude decir una palabra: Jesús. Solo esa palabra. Y algo en mi pecho se rompió, Padre, no de dolor, de alivio, como si alguien hubiera quitado un peso que yo había olvidado que estaba cargando. Esa mujer fue a confesarse al día siguiente, después de 20 años. Eso, hermanos, es el milagro de la misericordia. No hará temblar la tierra, no vendrá con señales espectaculares visibles en el cielo, vendrá en la madrugada de tu alma. En ese momento en que finalmente te quedas suficientemente quieto como para escuchar, y lo único que necesitas decir es su nombre, Jesús, solo eso. Él escucha, Él siempre ha estado escuchando. Ahora quiero dirigirme a alguien específico. No sé quién eres, no sé dónde estás viendo este video, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, y es Él quien me pide que diga esto. Hay alguien que está viendo este video que lleva mucho tiempo cargando algo solo. Puede ser una adicción que nadie conoce, puede ser una relación que está destruyendo tu paz, pero no sabes cómo salir de ella. Puede ser una amargura vieja de años contra alguien que te hirió profundamente y a quien has decidido nunca perdonar. Puede ser la duda, esa duda oscura que no te atreves a confesar ni en el confesionario, de si Dios realmente existe, de si todo esto tiene algún sentido. Sea lo que sea que estás cargando, no tienes que cargarlo solo un día más. La advertencia de Jesús para este tiempo no es de condenación, es de liberación. Es la mano extendida del único que puede verdaderamente cargar lo que tú ya no puedes. Y lo que Él pide a cambio no es perfección, no es que te arregles primero para luego venir a Él. Lo que pide es exactamente lo opuesto. Ven roto, ven cansado, ven confundido, ven con todo lo que tienes y todo lo que no tienes. Y Él hace el resto. Ahora sí, ahora vamos a orar juntos. Y quiero pedirte algo antes de que empecemos. No cierres este video todavía. No te vayas a revisar el teléfono. Dame estos últimos minutos. Dáselos a Dios. Porque lo que está a punto de suceder en este espacio, si tú lo permites, puede cambiar el rumbo de tu día, de tu semana y quizás el rumbo de tu vida. Vamos a orar. Si puedes, arrodíllate. Si no es posible, inclina la cabeza, pon una mano sobre tu pecho y repite conmigo, en voz alta si puedes, o en el silencio de tu corazón si es necesario. Señor Jesús, aquí estoy. No vengo con palabras perfectas, no vengo con una vida ordenada, vengo como estoy, roto en algunos lugares, cansado en otros, con dudas que no me atrevo a confesar, con heridas que todavía duelen, con pecados que cargo como piedras. Pero vengo. Y eso, Señor, es todo lo que tú me pediste. Hoy escucho tu advertencia no como amenaza, sino como lo que realmente es una invitación de amor. Me estás llamando a despertar y yo en este momento elijo despertar. Lléname con tu gracia, renueva en mí lo que está muerto, sana lo que está roto, perdona lo que necesita ser perdonado y dame la valentía de no volver a dormirme. María, Madre mía, toma esta oración entre tus manos y preséntala ante tu Hijo. Tú que nunca dormiste, tú que velaste al pie de la cruz y velaste ante el sepulcro vacío, enséñame a velar. Amén. Quédate un momento en ese silencio. No hay prisa. Deja que lo que acabas de decir aterrice en ti. Las palabras que le dices a Dios con el corazón abierto no caen al vacío, caen en sus manos. Y Él las guarda, cada una. Hermanos, antes de cerrar este video, necesito decirles algo que va más allá de la teología y la espiritualidad, algo completamente humano.
Yo no sé lo que cada uno de ustedes está viviendo mientras ve este video. No sé si estás en un momento de paz o en el momento más difícil de tu vida. No sé si tu familia está bien o si hay algo en tu hogar que te quita el sueño. No sé si tu salud es buena o si hay una preocupación médica que cargas en silencio. No sé si tienes trabajo o si la angustia económica te está aplastando. Pero lo que sí sé con toda la certeza de mis años de sacerdocio, con toda la certeza que me da el Evangelio, es que ninguna de esas situaciones está fuera del alcance de Dios. Ninguna. Ni la más complicada, ni la más antigua, ni la que ya diste por perdida. Y lo segundo que sé es que no deberías enfrentar nada de eso solo. Por eso quiero pedirte algo muy concreto. Escríbeme en los comentarios. Cuéntame qué estás viviendo. No tienes que dar nombres, no tienes que dar detalles. Si no quieres, puede ser tan simple como: Padre, necesito oración por mi familia. O Padre, estoy pasando por algo muy difícil y no sé cómo salir. O simplemente: Padre, necesito oración. Eso es suficiente, porque yo leo estos comentarios y oro por cada petición que llega a mis manos. Personalmente no es una fórmula, no es un recurso de marketing, es lo que soy, es lo que Dios me llamó a hacer. Tu petición llegará a mis manos y desde ahí llegará al cielo. Y si este video tocó algo en ti, si hubo, aunque sea un momento en que sentiste que algo de lo que se dijo era para ti, te pido que hagas 3 cosas pequeñas que tienen un impacto enorme. Lo primero, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. No para hacer crecer un número en una pantalla, sino porque lo que compartimos aquí semana tras semana está diseñado para hacer exactamente esto. Un espacio de gracia, de verdad, de encuentro con Dios en medio del ruido del mundo. Y necesitas ese espacio en tu vida con regularidad, no una vez, regularmente. Lo segundo, activa la campanita de notificaciones, porque el próximo mensaje que compartamos puede ser exactamente el que alguien en tu familia necesite escuchar. Y si la notificación no está activada, quizás no llegues a tiempo. Lo tercero, comparte este video con alguien que lo necesite. No tienes que saber con certeza quién es. El Espíritu Santo ya lo sabe. Piensa en esa persona que llevas días sin ver, en ese familiar con quien la relación se ha enfriado, en ese amigo que sabes que está pasando por algo difícil. Mándale este video, sin explicaciones, sin presión, solo mándaselo. Deja que Dios haga el resto. Porque recuerda lo que dijimos al principio. Jesús advirtió que pocos escucharían, pero tú escuchaste, tú estás aquí. Y ahora tienes la oportunidad de ser el instrumento por el que alguien más también escuche. No desperdicies esa oportunidad. Que el Señor resucitado, vivo, presente, activo en la historia y en tu historia personal te bendiga en este día. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que su gracia sea suficiente para todo lo que estás enfrentando. Y que cuando el velo finalmente se rompa y veamos las cosas como realmente son, puedas estar de pie, con la lámpara encendida, listo para el encuentro. Hasta el próximo video, hermanos. Con mi bendición sacerdotal, desde el corazón, Padre Ángel.